Continuando con la búsqueda de los principales enigmas y misterios, al menos los que a mí me parecen como más interesantes, en esta ocasión voy a hablar acerca de los viajeros en el tiempo. Un tema que las últimas 2 décadas ha despertado mucho la atención. Hay muchos programas sobre el tema, muchos canales de YouTube que le han dado importancia, incluso películas que están basadas en este tipo de situaciones. E incluso series como Dark, por ejemplo. Sin embargo, hay una serie de situaciones vinculadas con viajes en el tiempo, pero que dicen relación ya no con personas que manejan las técnicas para ir a otros tiempos, ya sea al pasado o al futuro, sino también personas que por algún acaso, por algo que no tendría una explicación lógica, racional, o al menos que no los que vivieron estas situaciones, los testigos de estas situaciones o los actores de estas situaciones, las ignoran, porque se trataría de viajeros en el tiempo de carácter involuntario. Es decir, no son ellos los que tienen la técnica para poder viajar a las distintas épocas, sino que por algún acaso, como yo les señalaba, se ven envueltos en situaciones donde el lapso o el tiempo ha transcurrido de manera totalmente anormal. Esto se encuentra en la narrativa fantástica y así, por ejemplo, Washington Irving ya nos habla acerca de estas situaciones en un relato llamado La leyenda de Rip Van Winkle, donde una persona llamada Rip se queda dormido durante 20 años en una cueva. Esto me parece muy interesante, la idea de la cueva como símbolo de la matriz, como símbolo del útero, como símbolo también de la noche y de lo inconsciente. ¿Y por qué? Porque ha tomado un brebaje mágico. Resulta que al volver al pueblo todo ha cambiado. Han pasado mucho tiempo desde aquello. Y este es uno de los casos que está ya en la narrativa, como les decía, de la fantasía. Sin embargo, hay casos que ya corresponderían más bien a lo que nosotros denominamos realidad, que es un término también bastante dudoso, bastante cuestionable. ¿Existe una realidad o hay varias realidades? Y así, por ejemplo, está los casos vinculados al Triángulo de las Bermudas, donde muchas personas aseguran haber transitado por ahí, ya sea en barcos, aviones o avionetas, y haber sufrido un desfase temporal extraordinario. Hay muchos casos al respecto. También está el caso del Cabo Valdés, aquí en el norte de Chile, donde se vincula el tema temporal con inteligencias extraterrestres. También para que lo tengan presente. Hay situaciones de personas también que han sido dateadas, rastreadas en la historia, que asegurarían haber vivido también estos procesos. Por ejemplo, Olof Johnson, más o menos en la década de los años 30. Carl Unach también en los años 50. Sin embargo, se piensa que aquí podría haber ocurrido una especie de amnesia. Un especial tipo de amnesia. Como yo le decía, también en el cine hay reflejos de esta idea y un caso que aborda un poco todas estas temáticas y que hay quienes dicen que está basado en un hecho real, sería el experimento Filadelfia. Es un caso que tiene que ver con los militares norteamericanos, con técnicas que buscan generar nuevas herramientas, nuevas armas y nuevas tecnologías militares. Un caso bastante interesante que es muy recomendable, así como yo les decía, está esta serie Dark, también está estas películas, me parece que de los años 80, de viaje en el tiempo. Y finalmente el experimento Filadelfia, que me parece a mí una muy interesante propuesta, donde uno no sabe si realmente esto habrá ocurrido o no. Y bueno, yo quería hablar especialmente de un caso ocurrido en España. Está testimoniado en el libro Inexplicable de Francisco Pérez Caballero. Acá está el texto, por si ustedes lo pueden encontrar. Es un texto que tiene un formato muy bello, tiene un tipo de papel adecuado para estas temáticas y con un color rojo muy presente en las páginas.
Y bueno, toma la forma de la Ouija, ¿cierto? La portada del libro. En este libro, que es una recopilación de varios casos insólitos, se señala uno del el abad Virila, oriundo de Peña. Todo esto en un pueblito de España. Bueno, vamos a leer para que no omita nada. Eh, Cuenta el narrador que alguien le habla acerca de este abad, el abad Virila, que era oriundo de Peña, en España. Y le dice que en este lugar también vivió el famoso abad Virila. Sorprendido el escritor, porque no ubicaba a este personaje, y menos que fuera tan famoso, lo mira confundido y reconoce que no tiene idea de quién le está hablando. Comprensivo, Miquel Ayenza, que era el personaje que le estaba narrando toda esta historia, dice que es una historia muy extendida, muy conocida en la zona. Al parecer, según la leyenda, el abad Virila se quedó dormido. Esto también nos recuerda el caso de Washington Irving, ¿cierto? Donde alguien se queda dormido. En el caso de Irving era en una cueva. Acá es en un bosque, escuchando el canto de un ruiseñor. Y acá sobrepasa claramente lo acaecido con el caso de Rip Van Winkle, ¿cierto? Que durmió 20 años o durmió y transcurrieron 20 años en ese sueño. Acá fueron 300 años, apareció 300 años después este cura. Al entrar a su monasterio se da cuenta que no conoce a los monjes, tampoco los monjes lo conocen a él. Incluso los hábitos son diferentes, o sea, todo había cambiado, porque es natural, o sea, estamos hablando de 3 siglos. Tampoco los monjes lo conocen a él, incluso los hábitos son diferentes, como dijimos. Le preguntan quién es, y él dice que se llama Virila. Nadie conoce a tal Virila, y hay un prior que toma la decisión de acudir a los archivos. Acude a los archivos para ver si realmente estaba ahí como testificado la presencia de un abad, alguien con hábitos en esa abadía, y resulta que efectivamente el abad Virila aparece registrado, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hubo, sí, un abad Virila, pero hace 300 años. Entonces, si tienen como intenciones de buscar más información, busquen el abad Virila de Peña, España, que habría dormido al escuchar el canto de un ruiseñor en un bosque, y cuando despertó habían transcurrido 300 años. Bueno, puede que en todo esto haya mucha ficción, puede que en todo esto haya casos que tengan una explicación desde la lógica. Sin embargo, como se dice, si el río suena es porque piedras trae, porque posiblemente estas ideas tienen una base también en ciertos casos, quizás muy puntuales, muy poco, anclados en esto que yo les decía que llamamos realidad, o en esto que llamamos normalidad. Sería interesante hablar en algún momento quizás de viajeros en el tiempo consciente, pero preferí esto porque me parece que están bastante descuidados por youtubers y por investigadores. Normalmente se habla de los viajeros como John Titor y otros personajes que son conscientes que habrían viajado de manera voluntaria a distintas etapas del tiempo. También muchas veces estos fenómenos son vinculados con situaciones donde hay la presencia ya sea de seres como elementales o también lugares sagrados como bosques, cuevas, o también en un contexto quizás mucho más moderno, seres extraterrestres. Ahí nos recordamos mucho lo que habla Patrick Harpur acerca de estas realidades daimónicas, donde en el fondo no es tan distinto un duende quizás de un ser extraterrestre. Ambos corresponden quizás como a una especie de ecósfera o una biosfera donde pueden acaecer estas cosas y donde también podemos hablar acerca de estas zonas como intersticiales, estas zonas donde se une el cielo y la tierra, un poco lo que hablaba Henry Corbin cuando hablaba de esta tierra celeste o esta especie de cielo terrestre, o sea, como se da la alquimia, esta mezcla
entre lo de abajo con lo de arriba y se genera este matrimonio químico. O sea, esto también podría ocurrir en temas de ubicaciones, en temas como el Triángulo de las Bermudas, ¿cierto? Como mencionaba, lugares donde ocurren estos milagros, porque en el fondo vendrían a ser un poco como estos portales que hoy día están tan de moda. También podríamos hablar acá del sur de Chile, especialmente en la zona de Chiloé, el archipiélago Chilote, donde también se testifican muchos casos de personas que en embarcaciones dicen que le ha pasado lo mismo que en el Triángulo de las Bermudas. También las personas que han ido, por ejemplo, a Melimoyo, yo tuve la suerte de ir a ese lugar posiblemente cuando tenía 21 años por ahí, y donde también se percibe que habría una especie de punto, un punto de encaje donde se unifican como dos realidades. Estos son temas claros, que por un lado están dentro de la geografía sagrada, por otro lado están como dentro de las investigaciones como más modernas respecto de ciertos fenómenos, y quizás para muchas personas no tienen mayor sustento, posiblemente no es más que producto de la imaginación. Sin embargo, yo creo que hay que darle una vuelta a estas situaciones. Hay personas que aseguran haber vivido estos saltos temporales, que muchas veces puede que tengan una explicación, ¿cierto?, desde la lógica racional y desde la normalidad, pero también queda siempre un porcentaje abierto al misterio. Espero te haya gustado este nuevo programa, ¿cierto?, donde estamos hablando de distintos enigmas, que son al menos los que a mí más me llaman la atención, que me parecen más apasionantes. Dale un like a este programa, por favor, y también ayúdame a difundir para que llegue a más personas y así este tipo de temas se hagan también como más frecuentes entre las personas que les podría interesar. Me despido desde Kikaví. Muchas buenas tardes.